Buenos días, mis queridos hermanos. Espero que todos estén muy bien con sus familiares y seres queridos, disfrutando de este día que nuestro Padre nos ha regalado. Pido realmente al Señor que le llene de muchísimas bendiciones. Quiero saludar a todos mis hermanos de la Iglesia Cristo Eterno Redentor y también a todos aquellos amigos que hoy se conectan a través de nuestro canal de YouTube, Cristo Eterno Redentor, así como por nuestra fanpage, Cristo Eterno Redentor en Facebook. Realmente agradecemos muchísimo su ayuda al compartir esas transmisiones con sus familiares y amigos, ya que así la palabra de Dios llega a quienes más la puedan necesitar. Además de compartir cuán grande es lo que nuestro Señor está haciendo en nuestras vidas y lo que se ha logrado a través de estas herramientas que Él, sí, Él ha dispuesto para que su palabra sea predicada. Antes de iniciar, mis queridos hermanos y amigos, con nuestro culto de alabanza y de adoración a nuestro Padre, les pido que me acompañen a leer en el libro de Isaías el capítulo 53, el cual dice lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén, mis hermanos. Realmente es impresionante la claridad de este pasaje. Isaías nos presenta una descripción de aquel que iba a sufrir, el Cristo, quien no solo se sometió a rebajarse la condición de hombre, despojándose de la gloria que le corresponde como el Dios que es, sino que ahora también se presenta para sufrir el castigo por nuestra iniquidad. Y además lo hace sufriendo nuestro rechazo. Como hemos visto las semanas anteriores, muchos posiblemente esperaban que el Mesías se presentara con mucha pompa y magnificencia, pero él, por el contrario, fue extremadamente humilde durante toda su vida. Tanto así que nuestros corazones muchas veces no pueden reconocer su real valor. No obstante, él voluntariamente se presenta en nuestro lugar para cargar con nuestro pecado. Él no cometió un solo pecado durante su vida y sin embargo cargó con la culpabilidad de todos los pecados. De hecho, si alguien había que podría haber ido al Padre y presentarse completamente justo era él, pero obediente hasta el final, prefirió ser hecho pecado para salvarnos a nosotros. Porque todos pecamos, hermanos. Como dice Romanos, no hay uno solo de nosotros que no peque. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Es por ello, ahora, mis hermanos y amigos, por lo que Él entrega su vida y hace a través de su sacrificio que Él se convierte en nuestro único camino de salvación. Por sus sufrimientos, Él adquirió para nosotros el Espíritu y la gracia de Dios. Ese Espíritu y esa gracia que hoy nos dan la potestad de llamarnos hijos suyos y que nos tienen este día aquí, sí, aquí hermanos, buscándole. Ahora que alabemos a nuestro Dios, recordemos hermanos todas las transgresiones que hemos cometido y veámosle a Él, veamos a nuestro Cristo sufriendo por nosotros. Pero también les invito no solo a que nos quedemos con el sufrimiento, también recordemos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros que Él venció y que por su sangre fuimos adquiridos y que somos reflejo de su gracia, somos reflejos de su amor y que hoy nos hace descansar en sus promesas de que pronto le veremos cara a cara. Les invito, hermanos, ¿verdad?, a que me acompañen a orar. Gracias te damos, Padre nuestro. Bendito seas tú, tú que eres el creador de todo, del cielo, de la tierra, Señor. Tú que eres el dueño de todo, Padre. Tú que eres todo amor, Señor. Tú que eres toda fidelidad, Señor. Pero que también, Señor, te airas con el pecado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón porque por causa nuestra, Señor, tu Hijo fue crucificado, Señor, en la cruz. Pero sabemos también, Señor, que Él no fue obligado a hacerlo, Señor. También estamos sabedores, Señor, de que Él puso su vida, Señor. Él dispuso de su vida, Señor, para que se cumpliera tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor. Te damos las gracias por esa sangre derramada, Señor. Te damos las gracias por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Porque a través de Él podemos nosotros ser salvos, Señor. Porque a través de Él, Señor, y de la fe que pone en nosotros tu Santo Espíritu, Señor, hoy podemos declararnos hijos tuyos, Señor. Hoy podemos gozarnos en tu eternidad, Señor. Porque esto, Señor, es algo que empieza recién, Señor. Sabemos, Padre, que te veremos pronto cara a cara y nos gozaremos, Señor, en tu presencia, Señor. Pero también, Padre, tú tienes tu palabra con nosotros, Señor, para que también te podamos conocer desde ya, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestros corazones, Señor, que abras nuestros oídos, Señor, que abras nuestra boca, Señor, también, y que podamos alabarte y bendecirte, Señor, y que tu palabra, Señor, caiga en terreno fértil, Señor, para que de ahí pueda producir vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahora les invito a que preparemos nuestro corazón para poder alabar a aquel que hizo todo por nosotros y por quien hoy vivimos, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Buen día, hermanos. Qué gusto, qué privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en esta mañana. Le damos gracias al Señor primeramente que nos permite poder reunirnos a través de medios digitales. Ojalá podamos juntarnos pronto, que el Señor lo permita así, que este virus se vaya y que ya podamos adorar juntos en la congregación. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana unos versículos que están en el Salmo 57 y que dice: Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará todos los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han tendido una red para mí, para mis pasos, mi alma está batida.
Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Firme está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía. Despertad arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Qué hermoso es escuchar a David en este salmo, ya que en este momento él se encuentra escapando de Saúl, está en una cueva, describe el salmo, y en un principio le pide piedad al Señor, pero luego desde el capítulo 5 en adelante, él ya deja de quejarse. Él se enfoca en alabar y adorar al Señor. Y me parecía muy interesante esto porque claramente nosotros los seres humanos tendemos a ser bastante quejumbrosos y a apiadarnos de nosotros mismos. Pero asimismo Jesús nos enseñó a ser humildes, mansos de corazón y a esperar en el Señor. En medio de la dificultad, en medio de la aflicción, tenemos a alguien que está con nosotros siempre, que nos acompaña, y aquí, como dice David al final, invita a su alma a alabar al Señor, a exaltarlo en medio de las dificultades. Así que yo en este momento les voy a invitar a todos ustedes que se pongan de pie, si están sentados o acostados, y que adoramos al Rey de los cielos, ¿cierto? Al Padre eterno. Amén. Dios quiso los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los huertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el
adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Gracias, Señor, porque Él es sublime y digno de recibir toda la alabanza. Amén. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, te adoramos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que
hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Tú eres santo, Señor. Te adoramos en esta mañana. Solo a ti. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Bendito eres tú. Sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. El Rey te adoro por lo que hiciste en mí. Así es. Te adoramos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Y ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios.
gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres digno, Señor. Exaltamos, Señor. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Sí, gloria, gloria a ti, mi Cristo, gloria en lo alto, tu nombre por siempre exaltaré. Señor, eres digno. Gracias, Señor. Te declaramos solamente a ti digno, digno de recibir toda la gloria y la honra. Quiero compartir con ustedes también, mis hermanos, un versículo que está en Hechos 14, del 19 al 22, y que nos sigue hablando acerca de las aflicciones del cristiano en este trayecto por la tierra. Y aquí nos habla acerca de Pablo, de lo difícil y de la travesía que él tuvo que pasar en su tiempo aquí en la tierra. Y dice: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Ellos pensaban que estaba muerto, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. ¿Y saben lo que hizo? Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se fijan? Al igual como David, en el versículo que leíamos anteriormente, hay dificultades en nuestra vida. No somos los únicos atravesando dificultades, no somos los únicos atravesando por problemas económicos, por problemas de salud. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea el género humano. Estamos propensos a sufrir en esta tierra, pero tenemos que hacerlo con una actitud distinta. Al igual como David tomaba esta actitud de alabanza, de reverencia delante del Señor, y Pablo tomaba esta actitud de seguir predicando la palabra del Señor. Si ustedes se fijan, lo apedrearon y pensaron que estaba muerto, y él al otro día se paró a evangelizar, a seguir haciendo su tarea aquí en la tierra, porque sabía, como lo dice en el último versículo, de que en este mundo era necesario pasar tribulaciones para que entremos en el reino de Dios. Así que yo lo animo, mi hermano, en este momento a pensar y creer
como lo dicen estas escrituras, de que las tribulaciones van a venir, pero nosotros debemos darle gloria a Dios en medio de esas dificultades. Como lo dice esta canción que vamos a cantar ahora, que es nueva y se llama Vivir es Cristo. Amén. Vamos a alabar al Señor. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como no he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo no he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo.
Señor. Vivir es Cristo. Estamos convencidos de eso, de que nada ni nadie nos podrá apartar de su amor, de su misericordia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá apartar de su amor y su misericordia. Porque Él nos ha escogido con su sangre bendita y nos ha puesto en lugares altos en donde podemos escapar de la tribulación en sus brazos, en su amor y en su misericordia. Sigamos alabando al Señor. Gracias, Señor. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Al Cordero. Tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar
al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Te adoramos a ti, solo a ti, Señor, porque eres digno de recibir toda la alabanza y toda la exaltación donde quiera que estemos, Señor. Te exaltamos, Dios bueno. Le damos gracias a Dios por poder exaltar esta mañana su nombre y le damos el paso a Pastor. Muchas gracias y que sean bendecidos con la palabra. Amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza y adoración, donde nuestros hermanos nos han guiado, ¿no? Nos han ayudado a poder tener conciencia de la maravillosa gracia de Dios, de la hermosura de Cristo y poder cantar con alegría y con gozo en nuestros corazones. También en este día quiero invitarte a que podamos orar al Señor para profundizar en la enseñanza de la Escritura. Amén. Vamos a estudiar y seguir estudiando más bien el libro de Juan, el día de hoy capítulo 18, versículos 28 al 40 y capítulo 19, versículos 1 al 16. En todo este contexto estamos en la presentación de Cristo frente al tribunal o a un juicio romano frente a Poncio Pilato. Y vamos a darnos cuenta de varios detalles muy importantes que también, por supuesto, además de informarnos sobre los sucesos, llegan a nuestro corazón y con la ayuda del Espíritu Santo también, sin duda, van a hablarnos y van a edificar nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en este día te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tú has provisto este tiempo para estudiar tu palabra, Señor, para profundizar en ella y que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Con humildad quiero acercarme y queremos acercarnos delante de ti para que tú hables a nuestro corazón conforme a la multiforme gracia tuya, Señor. Todos los que estamos en este momento escuchando tu palabra, leyendo tu palabra, tenemos necesidades tan variadas, Señor. Pero tú, Dios sabio y poderoso, eres capaz de darnos a todos de acuerdo a la necesidad que tenemos. Señor, nos acercamos a ti como necesitados, Padre. Y ruego, Dios, que esta tu palabra perfecta, que va a ser predicada por un hombre imperfecto, Señor, entre en el corazón de todos nosotros y dé mucho fruto, y que la gloria sea tuya, Señor, y no de aquel que la expone. Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como les decía en esta introducción breve antes de orar, estamos en el capítulo 18, un momento después del juicio fraudulento en que los judíos han desenvuelto todo lo necesario para poder capturar a Jesús y presentarlo con acusaciones falsas y condenarlo a muerte. Es tremendo ver cómo el corazón humano puede urdir planes de este tipo, pero así es el corazón humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sin embargo, a pesar de que el corazón es malo y esos corazones están absolutamente seguros en su posición de que ellos están guiando la historia y saliéndose con la suya, hay un Dios grande en los cielos que está viendo todo lo que sucede. Es más, no solo como espectador, sino como un guía,
como un constructor que preordena todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Damos gracias entonces al Señor porque podemos ver con la mirada de los ojos de la soberanía de Dios, con la mirada bíblica de la historia, que nosotros tenemos un Dios soberano que va a llevar al final de la historia los planes que Él ha trazado. Y en esos planes, hermanos, estás tú y estoy yo. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Y este Dios que logra, por supuesto, siempre salirse con la suya. Maravilloso Dios, ¿no? Qué bueno, porque aunque tú y yo intentemos hacerlo, no podemos nunca lograr todos nuestros objetivos a la manera nuestra, porque no somos soberanos. Dios sí. Y en este día quiero que observemos varios detalles que son importantes respecto de este suceso, de este juicio frente al tribunal romano. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 40. Luego, durante la enseñanza, vamos a leer los versículos que están en el capítulo 19, versículos 1 hasta el 16. Entonces, capítulo 18, espero que ya lo tenga por ahí y tengas mucho ánimo, ¿no? Y tengas quizás una libreta, un lápiz, algo para anotar. Es bueno recordar por escrito porque nuestra mente es frágil, ¿no? Así que vamos a leer. Dice así, versículo 28 en adelante del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esta es la preciosa palabra de nuestro Señor. Amén. Inspirada, suficiente, inerrante y que tiene todo, hermanos, todo lo necesario para la vida y la piedad que nos ha sido dado, ¿cierto? Como dice la Escritura, para poder ser edificados y cumplir los propósitos eternos de nuestro Señor. En el contexto entonces, entrando de lleno en la escena en la cual estamos, ¿cierto? Nos damos cuenta que él ya ha sido juzgado por este tribunal religioso, es presentado en este pretorio romano para ser juzgado en el ámbito político. Primero en un tribunal religioso, luego en un término o en un ámbito político. El término pretorio se refiere a la sede del gobernador romano. El gobernador romano en la época de Cristo tenía su sede en Cesarea, como lo narra la Escritura, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 23. Pero en tiempos grandes de fiestas grandes, de gran algarabía, de las fiestas religiosas, donde aumentaba significativamente la población en Jerusalén,
la residencia del gobernador romano era modificada y él se trasladaba hasta Jerusalén, donde esta fiesta principal se iba a realizar. Poncio Pilato había sido gobernador de Judea ya 4 años antes de los sucesos que estamos hoy día narrando desde las Escrituras. Estamos hablando que aproximadamente en el año 26 después de Cristo, el emperador Tiberio había nombrado a Poncio Pilato como el gobernador de esa tierra, ¿no? Como aquel que tenía que legislar y representar al imperio en ese lugar. Él era un hombre débil, era un hombre que encubría su debilidad, ¿cierto? Mostrando cierta obstinación y violencia. O sea, él sometía a las masas, a las personas, a través de ser violento, ¿no? De ejecutar, en muchos casos, matanzas. Jesús ya había sido condenado por el grupo religioso y ahora estaba siendo presentado frente a este hombre. Había sido acusado entonces Jesús por blasfemia y sedición y en este minuto estaba siendo presentado frente al emperador romano, o al representante más bien del emperador romano, con el objetivo de poder condenarlo a muerte. El Sanedrín tenía, hermanos, el derecho de decretar la muerte de alguien según sus leyes, pero no tenía el derecho de ejecutar ese decreto. El Imperio Romano, cuando conquistaba, les quitaba el derecho a los pueblos conquistados de ejercer o ejecutar la pena capital. Por eso, el gobernador o la autoridad principal de la zona tenía que legislar y decidir si la persona a la cual el grupo religioso o el sistema legislativo del pueblo conquistado determinaba que era necesario matarlo, eso tenía que pasar por una visación y autorización del gobierno político romano. Entonces, es muy interesante porque en el tribunal civil, en este tribunal civil, como también sucedió en el eclesiástico, los acusadores de Cristo son realmente los que son juzgados. Nos vamos a dar cuenta que todos los actos que ellos cometieron terminaban inculpándoles. Pero qué hermoso, porque no el preso, hermano, sino el juez terminó finalmente condenado y aquel que había sido tomado preso era inocente. Nuestro Señor era inocente. Y lo que vamos a darnos cuenta en esta narrativa de estos versículos del capítulo 18 y los 16 versículos del capítulo 19, nos vamos a dar cuenta de toda esta dinámica que involucra a Poncio Pilato. Lo primero que vamos a ver es que Poncio Pilato recibe las acusaciones judías contra Cristo. Luego nos damos cuenta en un segundo punto que vamos a estudiar cómo Pilato logra hacer preguntas y desarrolla preguntas para poder entender qué está pasando y tomar decisiones. El tercer punto que vamos a ver es que Pilato se enfrenta a la realidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién realmente es el Señor? El cuarto punto que vamos a estudiar es que Pilato llega a una convicción absoluta de la inocencia de Cristo, hermano. Pilato sabía que Cristo era inocente. Luego el punto 5, Pilato va a liberar a Jesús, o a intentar liberarlo más bien, y con este objetivo, ¿cierto?, de traer pacificación a la circunstancia, intentar calmar a los judíos. Y el sexto punto que vamos a ver es cómo Pilato al final cede y entrega a Jesús para ser crucificado. Son varios puntos, quiero intentar desarrollarlos de manera concisa, precisa, para que usted pueda entenderlo, pero es importante ver cómo en cada acción de Pilato hay enseñanzas que para nosotros son relevantes también para estos tiempos. No solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también de cómo nuestro corazón debe ser moldeado frente a la realidad y la debilidad humana, y cómo nuestro corazón debe responder cuando Dios también está enfrentando nuestros propios corazones con aspectos que probablemente podamos identificarnos en esta narrativa. Entonces, el primer punto, vamos a darnos cuenta cómo Pilato recibe las acusaciones judías sobre Jesucristo. Nuestro Señor está siendo realmente sometido a un juicio totalmente injusto, y los mecanismos que existían en ese tiempo de la religión estaban realmente actuando con el interés económico, político. No estaban realmente ellos interesados en la salvación de la gente. Las autoridades de ese tiempo estaban buscando posición, estaban buscando recursos, estaban buscando tener un lugar de fama y autoridad más allá de lo que Dios les había encomendado, que es, por supuesto, pastorear y cuidar al pueblo de Dios para salvación.
Y en estos momentos impresionantes, hermanos, en los que todo el mundo está atacando a Cristo, todo ese mundo que le rodea, todos estos acusadores están enfrentando a Cristo, es impresionante que en esos momentos Cristo nuestro Señor guarda silencio. Dice la Escritura que Él no abrió su boca. Hermanos amados, yo creo que esto también nos debe enseñar, solo ese hecho nos debe enseñar que hay momentos en que el silencio, hermanos, es más elocuente que las palabras. Porque, hermano, el silencio a veces puede decir cosas que las palabras jamás podrían transmitir. Entonces, con esto en mente, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor, en el contexto del capítulo de Juan, pero también con una mirada de los otros evangelios, porque es importante, ¿no? Los evangelios sinópticos nos dan también una mirada de los mismos hechos, con algunos detalles que a veces el evangelio de Juan no los está entregando, porque Juan tiene un objetivo muy importante, que es que nosotros creamos que Jesús es el Señor y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, generalmente cuando uno estudia los evangelios, alguno de ellos, es necesario estar mirando sus similares, sus, como el mismo nombre lo manifiesta, ¿no? Las otras sinopsis de la narrativa histórica de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estas últimas horas de su vida, en 4 ocasiones Jesús, nuestro Señor, frente a lo que estaba sucediendo, no abrió su boca. Lo hizo frente a Caifás, como lo muestra Marcos capítulo 14. También cayó en una primera instancia frente a Pilato, como lo muestra Marcos capítulo 15. Frente a Herodes tampoco abrió su boca, y eso gatilló que Herodes lo devolviera, ¿no?, a las autoridades romanas. Y nuevamente, frente a Pilato, otra vez él también guarda silencio. Esa actitud de nuestro Señor habló más fuerte que cualquier palabra que se pudiera haber dicho. Ese silencio de nuestro Señor frente a todas estas mentiras terminaba condenando a sus acusadores, y fue la prueba maravillosa de la identidad, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran los cargos? Los cargos contra Jesús eran variados, ¿no? Primero, lo acusaron de que él era un malhechor. Lo vimos ahí en el versículo 30 del capítulo 18 que acabamos de leer. Los acusadores lo trataban de una persona mala, de un malhechor, alguien que ejecuta maldad. Hermanos, y nuestro Señor claramente hizo todo lo contrario. Él siempre estuvo haciendo el bien, siempre estuvo sanando, ayudando a la gente, trayendo verdad al corazón, liberando a los cautivos, dando vista a los ciegos. Sin embargo, lo acusaron de malhechor. También lo acusaron de insubordinación, que nuestro Señor estaba en contra de la autoridad que estaba sobrepuesta encima de la nación, ¿cierto? Prohibiendo supuestamente pagar impuestos al César. Lo acusaron en algún momento, lo intentaron, ¿no? Intentaron urdir una estrategia para que él hablara de una rebelión en ese sentido de los impuestos, ¿no? Pero hermanos, lo acusaron otra vez injustamente de insubordinación y con varios otros aspectos relacionados. La tercera acusación que se levanta contra nuestro Señor es que él era un tipo de agitador social, ¿no? Un agitador del pueblo. Eso está en Lucas capítulo 23, usted lo puede estudiar con mucho detalle. Y dice textual, ¿no?, que él alborota a la gente y que anda enseñando este tipo de cosas por distintos lugares, hermanos, en Galilea. Una cuarta acusación que se eleva contra Cristo es que él hablaba blasfemia. Le dijeron a Pilato que Jesús se estaba proponiendo como el Hijo de Dios. Y entendemos en ese contexto que decir algo así no es como nosotros hoy día. Usted y yo sabemos y decimos que somos hijos de Dios, pero no en el entendimiento que ellos comprendían en ese contexto, que hablar de que uno es hijo de Dios es que somos de la misma naturaleza, haciéndose Dios. Para ellos era una blasfemia y lo estaban acusando de eso. Y una quinta acusación que elevaban contra Cristo era esta acusación de sedición, de urdir una rebelión contra el imperio y contra las autoridades. Los judíos estuvieron clamando frente a Pilato, clamaron con pasión, con resolución. Ellos estaban determinados en seguir adelante para matar a Cristo. De hecho, le dijeron, si tú sueltas a este hombre, hermanos, si tú no lo sueltas, tú realmente, hermanos, ellos le estaban diciendo, tú eres enemigo del César. Si tú sueltas a Jesús, eres enemigo de César. Y todo lo que declaran entonces
en este tiempo Pilato está tratando de llevar adelante una situación muy compleja. Lo están intentando manipular, lo están intentando presionar, pero también frente a esta presión aparece un corazón pecaminoso que también termina involucrándose directamente con esta matanza injusta de nuestro Señor Jesucristo. Lo acusaron de querer un trono. En lugar, hermanos, de lo que hizo Cristo, en vez de buscar un trono, ¿qué hizo él? Abrazar la cruz, hermanos. Lo acusaron de un mentiroso y blasfemo. Lo acusaron de hacerse pasar por el rey, hermanos. Y él era el rey de los judíos. Él era el rey de los judíos. Él es el rey de toda la creación. Más lo estaban acusando de blasfemia, hermanos. Y esta acusación que llevaron a Cristo de hacerse rey, de hacerse pasar por un rey, fue clavada en la cruz cuando él estuvo ahí, ¿cierto? Lo clavaron, lo escribieron y eso está escrito ahí en Juan capítulo 19, versículos 19 y 20. Dice, escribió también Pilato un título, dice el versículo 19, si usted lo lee, por favor, capítulo 19, búsquelo. Capítulo 19, versículo 19 y 20, dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Fíjense lo que dice el verso 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, para que todo el mundo supiese, estaba ahí puesto. Y es interesante, porque el hebreo era el idioma de la religión, el griego era el idioma de la filosofía, y impresionante porque también el latín era el idioma del derecho romano. El derecho romano se regía por toda esta lengua en latín. Entonces la religión, la filosofía y la ley se unieron, hermanos, para condenar a Cristo. Entonces miremos con mayor atención detalles importantes que están entre el versículo 18 y el 32. Por favor, leámoslos nuevamente. Versículos 28 al 32 del capítulo 18. Dice así, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Por qué vuelvo a estos versículos? Porque creo que hay cosas que son importantes notar. Una de ellas es la hipocresía de los acusadores. Lo hemos visto a lo largo de todo este proceso, lo tratamos la semana pasada en la enseñanza, la hipocresía, recuerda de Judas, pero aquí todos los acusadores son unos hipócritas. Ellos no querían entrar, fíjese, no querían entrar en el pretorio romano, entrar en un lugar de los gentiles, no querían contaminarse, no por estar con los gentiles para poder participar de la Pascua. La Pascua como fiesta religiosa, hermanos queridos. Pero qué tremendo, porque ellos no querían contaminarse, no entrar en el pretorio, pero sin embargo no se daban cuenta, no estaban siendo conscientes de que aunque ellos estaban intentando observar ciertas prácticas religiosas externas, como de la purificación, ¿cierto? La alimentación, hermanos, ellos tenían un corazón tremendamente corrupto, lleno de mentiras, lleno de envidias, lleno de violencia. Hermanos, ellos estaban colando, como Jesús le dijo, colando los mosquitos y se estaban tragando los camellos. Se preocupaban por el exterior y no se estaban preocupando por el corazón. Hermanos, yo creo que este es un llamado también a nosotros. Tenemos que ocuparnos de esa actitud que puede surgir también en nuestros propios corazones. Nuestro corazón también es engañoso. Podemos a veces elevar nuestro juicio y nuestra argumentación en contra de ciertos pecados morales de la cultura, de las personas o de un hermano incluso creyente y estar cuestionándolo, pero no estamos dándonos cuenta que a veces, a pesar de ser tan juiciosos con eso, no tenemos la misma intención con nuestros propios corazones. Y somos muy livianos en evaluar nuestra actitud. A veces personas se ponen a murmurar de otros y según las Escrituras eso está al nivel, está puesto dentro del ámbito de un asesinato para Dios. Entonces, qué importante ser humilde y darnos cuenta que
nosotros no podemos estar poniendo una vara más alta de la que debemos poner sobre nosotros mismos. Ellos lamentablemente estaban colando mosquitos y se estaban tragando los camellos. Ellos estaban tratando de ser rigurosos con esta práctica religiosa de estas fiestas, pero habían perdido el espíritu de la ley, que era un corazón renovado, lleno de gracia, compasión, amor y justicia. Y sus corazones eran corazones engañosos, corruptos por el mal, corruptos por el pecado. Eso es una de las cosas que se puede notar aquí con toda claridad en el versículo 28. ¿Qué más notamos? En el versículo 29, que el juez comienza a preguntar. Y él pregunta, ¿no? ¿Cuál es la motivación que tienen los judíos? Pilato se está dando cuenta que los judíos tenían envidia de esta autoridad. Cristo, autoridad espiritual realmente, para ellos era una piedra en el zapato. Y él les sale al encuentro, intenta hablar con aquellos acusadores y les pregunta, ¿qué acusación tienen contra este hombre? ¿Qué malo ha hecho? Y las acusaciones judías, como vimos y lo vimos la semana pasada y hoy también volvemos a repetir este tópico, todas estas acusaciones eran falsas. Un tercer punto que también notamos en el versículo 30 es la respuesta que tienen los acusadores a esta interpelación que tiene Poncio Pilato. ¿Qué hacen ellos? Se intentan justificar de entregar a Jesús frente a Pilato, alegando de que él era un malhechor. Pero ¿qué es lo que hizo? Nada, hermano, nada malo. Jesús sanó enfermos, purificó, hermano, a los leprosos. Recuerde cómo él hacía milagros, alimentó a miles de personas, liberó a los presos, hermano, a los cautivos. Él resucitó muertos, él hizo grandes milagros, proclamó la verdad y eso levantó la envidia, ¿no? Él anduvo haciendo el bien. La Escritura nos da testimonio del bien que Cristo nuestro Señor estaba haciendo. Pero los acusadores insistían. ¿Por qué? Porque ellos están en tinieblas. Y como están en tinieblas, los que andan en tinieblas se alejan de la luz. Hermanos, la luz para ellos es una amenaza. El que anda en pecado, cuando se acerca a la luz, él arranca. Todo aquel que anda en pecado no quiere ser enfrentado por la luz. Por eso nos sucede a todos nosotros. Cuando llevamos momentos en nuestra vida o llevamos una práctica pecaminosa adelante, no queremos acercarnos a los demás para que no se note. No queremos acercarnos a Cristo para que no se note. Tratamos de fingir, pero nuestra conciencia está pesando porque el Espíritu Santo nos está llamando al arrepentimiento. ¿Qué más notamos aquí en el versículo 31-32? La transferencia de responsabilidad. Sabiendo que Jesús, hermanos, no era culpable de sentencia de muerte, Pilato les devuelve la mano a los judíos recomendando que lo juzguen ellos, que ellos lo traten mal, pero lamentablemente para los planes judíos ellos no podían matarlo, no podían ejecutarlo, porque la pena capital era una aplicación, como les decía en la introducción, justamente relacionada con la autoridad que tenían los romanos. Ahora, como la muerte iba a ser por crucifixión, sin duda, los judíos no iban a salirse con la suya. Esto tendría que volver a los romanos, sí o sí, porque esos eran los planes de Dios. Y al volver a los romanos iba a poder ser crucificado porque ellos sí tenían la autoridad para determinar la muerte y ese tipo de muerte. Y eso es importante notar que estaba en manos de ellos también la ejecución, la manera en que esta muerte se iba a desarrollar. Entonces, podemos notar ahora en el segundo punto las preguntas, ¿cierto?, que Pilato comienza a hacer, porque Pilato no quería condenar a Cristo, porque no encontraba que hubiera algo malo. Y el juicio se puede resumir, ¿no?, todo este grupo de preguntas en 4 preguntas. 2 de ellas Pilato las hace a Jesús, ¿cierto?, y 2 se las hace a los acusadores de Cristo. Vamos a ver la primera pregunta, verso 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los judíos enumeraron los cargos, cierto, contra Jesús. Sin embargo, podríamos resumir en 2 grupos principales: pecados contra Dios y pecados contra César. Ahora los judíos estaban complementando su argumentación, ya no solo contra su religiosidad, ¿no?, y su mirada de la religión, sino también contra el César. Estaban acusándolo entonces de conspirar contra Dios y conspirar contra el César. Estaban urdiendo algo muy superior. Estaban acusándolo de practicar pecado religioso, pero también pecado político.
Y es interesante ver cómo toda esta trama que viene desarrollándose está absolutamente dirigida por corazones perversos. Lo acusaron de blasfemia contra Dios y de conspirar entonces contra el César. La segunda pregunta que hace Pilato para aclarar este suceso, intentar liberar a Cristo, porque en una primera instancia él no quería, por supuesto, matarlo. Y es más, hasta el final él sostuvo esa actitud, incluso al final él se lava las manos con tal de descargarse de la responsabilidad. La segunda pregunta dirige Pilato, ¿cierto? Que dirige Pilato es a Jesús, nuestro Señor. Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí está sucediendo que Pilato se está enfrentando con la realeza de Cristo. Se está enfrentando con esa divinidad de nuestro Señor que sale por su carácter, que se le sale por el carácter, ¿no? Jesús le dice a Pilato que su reino no es político. Es más, si él tuviera una meta política y su reino en ese ámbito político, él tendría entonces un ejército y vendría rápidamente y lo defendería, hermanos. Pero los miembros de Cristo, los miembros espirituales, los que son parte del ejército del Señor, no estaban con la idea de lucha. Ellos están para guardar a Cristo en los planes que Él ha determinado hacer y que Dios, el Padre, le ha encomendado. La tercera pregunta está dirigida, cierto, también a Jesús, el acusado. Verso 9 del capítulo 19. Y otra vez, dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio la respuesta. Jesús en esta pregunta, en esta interpelación de Poncio Pilato, él guarda silencio, él no quiere contestar esta pregunta. Es más, Jesús no está refutando a Pilato en cuanto a su autoridad, pero le está aclarando aquí en el contexto que la autoridad que tiene Pilatos es una autoridad delegada. Dios el Padre le ha delegado autoridad y si el Padre no le hubiera dado autoridad, Pilato jamás podría estar ejecutando este juicio contra nuestro Señor. Pilato entonces está siendo acorralado por las circunstancias. Por un lado, está observando que nuestro Señor Jesucristo no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que se le acusa. Y por otro lado, una masa creciente que está sacando de su corazón la maldad más absoluta, intentando asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Pilato entonces es acorralado y Jesús le dice en el verso 11 del capítulo 19, vamos por favor a leerlo. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Los judíos eran más responsables por urdir todo esto. Entonces, tanto judíos que lo acusaron como Pilato que lo juzgó, fueron culpables ante Dios, hermanos, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta pregunta que Pilato ejerce está dirigida también a los acusadores. Vuelve, son 2 y 2. Versículo 15, capítulo 19. Dice así, pero ellos gritaron, fíjese cómo ellos reaccionaron. ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Impresionante. Pilato está intentando liberar a Cristo, intentando liberar. Y él quiere deshacerse del problema, deshacerse de Cristo en ese momento. Sin embargo, le fue infructuoso todo ese afán, toda esta idea de sacar a Cristo de ese problema. ¿Y cuál es la intención que ellos tenían? Y les pregunta, ¿quieren crucificar a su rey? Lejos de emocionarse, él está realmente angustiado, presionado con lo que está observando, con esta determinación de los judíos de matar a Cristo. Y por eso al final él termina cediendo. El verso 16 del capítulo 19 dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hermanos, qué impresionante los momentos últimos antes del martirio. Porque el día en el corazón de la gente se había terminado. Era un corazón oscurecido por el pecado, un corazón que no toleraba la luz del Evangelio,
no estaban viendo a Cristo como Señor y Salvador, y eso les estaba condenando, sumado a toda esa maldad que estaban poniendo por delante para destruir a nuestro Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios, eso no lo pudieron hacer, ¿no? Nuestro Cristo está reinando a la diestra del Padre en el trono de gloria y está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. El tercer punto, vamos a ver ahora a Pilato, ¿cierto? Enfrentando la realidad de Cristo. Aquí hay verdades bien hermosas que me gustaría que notáramos. Cuando leemos el capítulo 18, versos 33 al 37, y que lo hemos leído, ¿cierto?, en la introducción, nos vamos a dar cuenta que Pilato está frente a Cristo, ¿cierto? Y nuestro Señor, a pesar de estar magullado, digamos, ofendido por la crueldad con que había sido tratado por el Sanedrín en la noche anterior, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que es más grande que toda autoridad sobre esta tierra, cuyo reino es más grande que cualquier reino de esta tierra, estaba ahí de manera humilde presentando su vida para ser entregado. Y nos damos cuenta entonces que Pilato estaba siendo testigo ocular del reinado que tiene Cristo. Cristo tiene un reino eterno. Todos los reinos de este mundo van a caer, pero el reino de nuestro Señor Jesucristo nunca será conmovido. Damos gracias al Señor por eso, amén, porque usted y yo pertenecemos a ese reino. Lo segundo que vemos aquí, ¿cierto?, es la divinidad de Cristo, porque el verso 7, por favor, leamos versos 7, 8 y 9 del capítulo 19, dice así: los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, hermanos. Los judíos estaban diciendo a Pilato entonces que tenía que morir, porque la blasfemia que había cometido era imperdonable, tendría que ser muerto porque se hacía hijo de Dios. Y eso es lo que estaban tratando de argumentar y Pilato contrarrestar. Pilato es un hombre que en ese minuto entonces tiene miedo, no se enfrenta realmente como un hombre corriente debiera hacerlo con la verdad. Hermanos, él no está realmente tomando conciencia real de lo que aquí está pasando, está frente al Hijo de Dios que está siendo condenado frente a sus acusadores mentirosos. Dios mismo encarnado estaba frente a él y Pilato no se estaba dando cuenta. Y es impresionante, ¿no? Porque nunca debemos olvidar, nunca tenemos que olvidar que Judas, Caifás y también Pilato actuaron bajo la soberanía de Dios. Porque a pesar de que nosotros este tipo de cosas que observamos, ¿no?, en la historia, vemos cómo las personas con su acción moral determinan cosas que están en contra de Dios, nosotros también tenemos que darnos cuenta que todas las acciones morales de los hombres están dentro también de los planes del Señor. Dios no tienta a nadie, dice la Escritura. Dios no hace pecar a las personas, pero las personas pecan porque también Dios ha permitido que ese tipo de cosas sucedan en este tiempo para juzgar y también para derramar su gracia cuando Él quiere derramar su gracia. El tercer punto que vemos aquí, hermanos, es el versículo 36 al 37 del capítulo 18, por favor leámoslo. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Verso 37, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, dice el Señor, ¿no? Qué hermoso. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén, gloria al Señor. Los grandes imperios han caído. Los grandes hombres y autoridades de este mundo han caído. Las grandes potencias mundiales se están cayendo hoy. Pero el reino de Cristo permanece para siempre porque es un reino sempiterno. Hermanos, no tiene fin. Nadie, hermanos, nadie puede tomar el reino de Dios por sorpresa. Nadie puede tomar el reino de Dios como un asalto y conquistar el reino del Señor. Las armas de este mundo no pueden ni podrán jamás en contra de nuestro Dios y de su reino. No hay terrorista, no hay bomba que pueda destruir el reino de nuestro Señor.
de la misma manera, quien no forme parte de este reino perecerá para siempre. Si no, además, si él no considera que él necesita de Cristo, si él no entrega su vida, reconoce que es pecador y confía en Jesús como el Señor y Salvador, hermano, esa persona va a perecer. Por lo tanto, nos damos cuenta cómo Pilato comienza a enfrentar y ver la realidad de quién es Cristo, que es un Señor grande, un Señor que tiene un reino eterno, que tiene un reinado maravilloso, Él es divino. Todo ese tipo de cosas se están destellando frente a Pilato, mas él no logra darse cuenta, hermano. Él está realmente confundido. El cuarto punto que podemos notar, y me gustaría hacer un énfasis también, es que Pilato está convencido de la inocencia de Jesús. Y esto es paradójico, porque a pesar de estar convencido, no actúa conforme a lo que él sabe que es. Pilato estaba convencido de la inocencia, se dio cuenta de la mala intención de los judíos, él sabía que los cargos contra Jesús eran mentira, él lo sabía, él se estaba dando cuenta que ellos estaban actuando para defender, ¿no? Intentar cuidar una institución religiosa y no, hermanos, no el trono de César siquiera, y por supuesto, menos aún, los planes reales del Dios Altísimo. Lo que le faltaba entonces a Pilato frente a estas circunstancias, hermanos, era apoyar lo que él creía. Y esto es importante también para nosotros. Lamentablemente, muchas veces, nosotros tampoco tenemos el valor de defender, hermanos, y de apoyar lo que creemos al interior de nuestras familias o en los trabajos o en la sociedad. A veces personas creyentes dejan que sucedan cosas en su hogar que claramente son antibíblicas. A veces las personas no confrontan el pecado y las circunstancias en sus trabajos, tampoco lo hacen en la cultura. Nos encerramos y, hermanos, a veces nos comportamos igual que Poncio Pilato en ese sentido, ¿no? Que no apoyamos lo que creemos, sino que estamos simplemente al margen, tratando de sobrevivir y de tener, hermanos, lo mejor que nos pueda dar Dios, sin la responsabilidad de enfrentar los desafíos que el Evangelio nos presenta para extender al mundo la salvación de Cristo, hermanos. Entonces, Pilato no encontró nada que pudiera ser razón de juicio. Él no lo hizo. 3 veces Pilato ratifica la inocencia. Lo hace al comienzo del juicio. Lucas 23, 4 lo narra, ¿no? Lo deja registrado. Ningún delito, dice, hallo en este hombre. Cuando fue llevado al Sanedrín, no hay delito. Lo dijo una vez. En medio del juicio lo volvió a repetir. Jesús regresó, recuerda, ¿cierto?, del momento con Herodes, y Pilato vuelve a decir en Lucas 23, 14 al 15, que él es un hombre inocente. Hermanos, dice así, y ni aun Herodes, porque os remitía a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo defendió antes del juicio, lo defendió durante el juicio, diciendo que él es un hombre inocente, y también lo hace al final del juicio. Lucas 23, 22. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él, castigaré pues y le soltaré. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilato frente a la presión del pueblo? Dice, hey, 3 veces le he dicho, él es inocente, pero dada las circunstancias lo voy a castigar y lo voy a soltar. Eso es lo que manifestó a él. Él dice, no veo entonces ningún crimen en él. Sin embargo, llegó un momento donde Pilato temió más a los hombres que a Dios. Incluso buscó liberar a Jesús, mas no fue consistente con lo que su propio corazón le estaba diciendo, la mentira y la aberrante situación que se estaba produciendo. Que además vemos entonces como quinto punto, que Pilato intenta liberar a Jesús y calmar o pacificar a los judíos. Como lo hemos dicho más de una vez, la inocencia de Jesús se hace evidente y palpable aquí en el texto, pero también la envidia de los judíos. Es impresionante cómo ellos quieren rebelarse y opacar absolutamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por cobardía, y eso es importante recordarle a nuestras almas, por cobardía y conveniencia política, Poncio Pilato condenó a Jesucristo a la muerte de cruz.
pese a toda la intención manifiesta, y esto es importante para nosotros, pese a que Pilato manifestó 3 veces la intención de sacarlo de ahí, lo intentó más de una vez, pese a todos esos intentos, pese a toda esa conciencia que le estaba pesando y taladrando, él es responsable por hacer, hermanos, lo contrario a lo que tenía que hacer. Y en este sentido, es una reflexión, es una enseñanza para nosotros. Muchas personas piensan que por sus buenas intenciones serán absueltos de su responsabilidad, hermanos. Pero es evidente en la palabra que las obras finales son las obras por las cuales nosotros seremos juzgados. Entonces, no engañemos a nuestro corazón creyendo que por manifestar ciertas cosas en lo público estamos absueltos de la responsabilidad de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Pese a toda esa intención, ellos fueron responsables de no hacer lo que tenía que hacer. Pilato lo intentó, mas no fue persistente y consecuente con aquella creencia absoluta que en su corazón estaba, que Jesús era inocente. 2 veces Pilato intentó delegar la decisión, ¿no? Él no quería casarse con esta circunstancia. La primera vez fue cuando lo llevaron frente a Pilato y él dice, llévenselo ustedes, júzguenlo ustedes bajo su ley. Y los judíos dijeron, bueno, pero es que a nosotros no se nos permite matar a nadie. Y la segunda vez fue el momento, digamos, de mayor desesperación, porque frente a la presión, ahí en el capítulo 19, verso 6, dice, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito delante de él. O sea, sáquenmelo de aquí. Yo no quiero matarlo, no quiero condenarlo, ustedes están decidiendo. Pilato trató varias veces de cambiar la responsabilidad, ¿no? Zafarse la responsabilidad y tratar de ponérsela a otro, como fue en el caso de Herodes. Pablo también intentó evadir, ¿cierto?, toda esta circunstancia que estaba planteándose, buscando alternativas que los zafaran de este gran problema. Pero ¿por qué? ¿Por qué está esto aquí? Porque Pilato está tratando de descartar, ¿cierto?, que Jesús deba ser crucificado. Pero lamentablemente lo hace con medidas parciales. Cuando hay claridad en nuestro corazón, como lo tenía en ese minuto Poncio Pilato, nosotros tenemos que ser consecuentes. Tenemos que obrar de acuerdo a la palabra de Dios y nuestras conciencias que son moldeadas por la palabra. Nosotros no podemos actuar en contra de nuestra conciencia, mas debemos entonces renovar, fortalecer y fundamentar nuestras conciencias en la palabra del Señor. Más, por eso Él sale con esta digamos, alternativa, ¿no? De llevarlo y castigarlo para que ellos queden tranquilos, ¿no? Y comienza este proceso difícil, dolorosísimo que se narra en las Escrituras, que es la flagelación de nuestro Señor. Y quiero distinguir aquí que creo que es relevante a la hora de mirar esta flagelación, porque esto lo hizo y Él soportó por amor de nosotros, hermanos. Hay 3 palabras que se utilizan para este tipo de castigos. Una es la palabra fustigatio, que significa una paliza severa, ¿cierto?, aplicada por delitos relativamente menores. Un golpeteo fuerte, severo, pero medido, porque es equivalente supuestamente a ciertos vandalismos, a ciertas cosas que no son tan graves, tan graves. Hay una segunda palabra, que es la palabra flagelatio. Esa palabra flagelatio, que está, ¿cierto?, ahí en griego, significa una brutal flagelación aplicada a criminales, hermanos, cuyos delitos eran más graves. Una intensidad suave, entre comillas, una intensidad más fuerte, que es la palabra flagelatio, y está una tercera palabra que se utiliza, que es verbaratio. Y este tipo de castigo es un castigo terrible, más que todos los otros, y siempre estuvo asociado, hermanos, con otros castigos, incluida la crucifixión. Entonces, en esta última forma, verbaratio, que es una forma terrible de castigo, las víctimas eran desnudadas y atadas a un poste y golpeadas de manera brutal hasta que quedaban exhaustos, hermanos, los torturadores, o hasta que alguna autoridad les dijera, dejen de golpearlos, hermanos. Pilatos, entonces, ante esta realidad, porque él no es ajeno al tipo de castigo que se determinaba,
Pilato entonces demuestra ser cruel. Pilato demuestra estar aceptando, hermanos, que inocentes sean azotados. También muestra que él es un cobarde, queriendo complacer a la multitud y castigando, ¿cierto?, al inocente. Entonces, él quería complacer a la gente. Yo creo que esto también debemos revisarlo. Muchos de nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras acciones públicas, hermanos, muchas veces se regulan, no somos nosotros, sino que estamos fingiendo, porque estamos intentando agradar a la gente. Y nosotros, nuestro rol no es intentar agradar a la gente, sino agradar al Dios de los cielos. Y Él nos enseña cómo agradar a las personas con su gracia en nuestras vidas, hermanos. Lo tremendo es que Pilato no preguntó, él no preguntó a su corazón si esto era correcto o no. Simplemente estaba preguntando si esto es seguro o si es popular. Las preguntas de estabilidad para él y las preguntas de seguridad para él fueron las importantes. No si esto era correcto o incorrecto. No le valió, no le importó pasar por alto toda la ética, todo lo que la palabra del Señor manifiesta, todo lo que incluso una conciencia clara, iluminada, puede determinar. Pilato actuó en contra de la ley romana, porque si Jesús era inocente, él tenía que haber sido liberado de inmediato y no azotado, mas él participó de esta mentira. Él participó, él se hizo responsable por todo esto. Y el látigo romano es terrible, terrible, y Pilato estaba aceptando este tipo de castigo. El acusado, hermanos, era atado. Además de ser atado, él era doblado con la idea de que su espalda quedara expuesta, ¿no? Y de esa manera pudiera ser lacerado por todo este cordón que era terrible, hermanos. Este era un látigo que en su punta tenía tiras con metales y huesos que conectaban en la piel y entraban en la piel, y esta piel era desgarrada, la carne era desgarrada por este tipo de martirio, hermanos. Muchas de las víctimas terminaban sanguinolientas, como una masa sanguinolienta, hermanos queridos. Los mismos azotes en muchos casos terminaban matándoles, y en algunos otros terminaban y salían con tanto dolor, terminaban trastornados mentalmente. Pocos fueron los que soportaron ese castigo tan brutal que los romanos estaban impartiendo. Y eso es lo que hicieron con Cristo Señor. Ese es el tipo de castigo. Estaban reflejando la profecía de Isaías capítulo 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pilato intentó lo correcto, pero de la manera incorrecta. Una vez más, Pilato quiso evadir su responsabilidad. Luego de practicar esta actividad tan brutal, les estaba diciendo, ¿no? Les estaba diciendo, él quería liberarlo en la práctica, después de todo este castigo. Lo voy a castigar y lo voy a soltar. Mas todo esto estaba preparado también por estos hombres que querían llevar a la cruz a Cristo. Y a pesar de que Pilato quiso liberar a Jesús nuestro Señor, quiso hacerlo en varias oportunidades, lo hizo de la manera incorrecta, no siendo frontal con la verdad. Propuso una amnistía, ¿no? Una amnistía a un preso criminal real, Barrabás. Él aceptó la liberación de un hombre terrible como Barrabás y condenó al Santo de los Santos a la cruz del Calvario. Hermanos, la elección de aquella multitud por Barrabás, cuando ellos eligieron a Barrabás y no a Cristo, estaba revelando algo tremendo en sus corazones. Revela que las elecciones de corazones sin Dios pueden llevar a lugares muy oscuros. La ilegalidad en vez de la ley, la guerra en vez de la paz, la violencia en vez del amor. Hermanos, cuando Cristo habita en un corazón, pese a que como pecadores a veces reaccionamos mal, cuando el Espíritu Santo mora en el corazón de un creyente, esa persona va a buscar vivir la ley y guardar la ley a pesar de que va a caer. Esa persona va a querer la paz a pesar de que en algunos casos va a pelear. Esa persona va a desarrollar y mostrar y vivir en amor a pesar de que pueda estar en un mundo violento.
La situación de Pilato era más grave, hermanos, porque él estaba cayendo preso de su propia conciencia. Pilato finalmente evade la decisión, levantando las manos, afirmando su inocencia, y él toma un tiesto, ¿cierto?, con agua y se lava las manos tratando de liberar su conciencia. Mateo 27-24 lo registra de esta manera. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Saben? Ni toda el agua de este planeta podría lavar sus manos y dejarle libres. No hay agua suficiente para lavar tu corazón ni el mío. No hay agua suficiente para lavar, hermanos, todos los pecados que hemos cometido, grandes, terribles, contra un Dios santo. Nada puede limpiarlo. Solo la sangre de Cristo. Por mucho que intentemos lavarnos por fuera, solo la sangre de Cristo y el lavamiento del agua por la palabra santifica nuestras vidas. Hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de ser transformados? Si Pilato, quien no tenía el Espíritu Santo, estaba cometiendo esos actos indebidos, Dios nos libre a nosotros, que tenemos el conocimiento de su palabra, de cometer esas atrocidades que se vivieron en este tiempo. Y el punto sexto, Pilato entonces cede y entrega a Jesús para ser crucificado. El versículo 16 plantea: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Wow. Aunque Pilato entonces encontró inocente a Cristo, sucumbió frente a la presión y entregó a Jesús a que lo crucificaran. Y aquí hay algunas cosas importantes que notar. Primero, que él entrega a Jesús porque tenía conveniencia en esto, claramente, a pesar de cómo su conciencia estaba presionándolo. El versículo 12 del capítulo 19 dice así: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. La posición política entonces que él tenía hablaba más fuerte en su corazón que la conciencia. Hermano, cuidado, porque a veces el interés por el dinero, el interés por un trabajo, el interés por una amistad, el interés por una relación de pareja indebida, hermanos, pero como hay amor y hay cosas que nos interesan, somos capaces de intentar acallar la voz de la conciencia. El yugo desigual no está permitido, robar no está permitido, codiciar la mujer de tu prójimo no está permitido. Muchas cosas a veces son toleradas en el corazón de la vida de los creyentes, lamentablemente, sin tener en cuenta, hermanos, que nuestra conciencia, movida por el Espíritu Santo, nos está recordando una y otra vez que tenemos que dejar esas actitudes. Entonces, a pesar del peso de su conciencia, a pesar de esa voz grande en su conciencia, Jesús que tenía esta acusación, ¿cierto?, en la mente de Pilato, él decidió entregarlo, lamentablemente. El versículo 12 dice, lo vuelvo a leer: desde entonces procuraba soltarle Pilato, pero los judíos daban voces diciendo: si a este le sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Esa posición política entonces terminó siendo muchísimo más fuerte, o las ventajas del mundo, diríamos, ¿no?, prevalecieron frente a las fortunas que el cielo nos entrega. Hermanos, necesitamos meditar esto. Necesitamos enfrentar nuestro corazón frente a estas verdades. Que nuestro corazón prefiera la verdad, que nuestro corazón prefiera la santidad antes que los goces y privilegios que este mundo nos pueda ofrecer. Jesús hace una advertencia al respecto en las Escrituras. En Marcos capítulo 8, versículo 38, él dice así: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Wow! Es terrible pensar en esto, hermanos. ¿Cómo Cristo puede llegar a avergonzarse de nosotros si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, de la verdad, de lo que la palabra del Señor propone? Y lo más tremendo que también sucede en este contexto es lo que pasa con el pueblo judío. Ellos cayeron en una blasfemia. Ellos dijeron: no tenemos más que un rey.
¿Quién es? César. Qué impresionante, porque ellos estaban rechazando todas las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento. Porque Jehová es rey de Israel. Él es el rey, el Señor es el rey de Israel. Y ellos blasfemaron al decir, tenemos un rey y este es César. En segundo lugar, frente a este punto final de la entrega de Jesús, ¿cierto? En manos de la muerte. La Escritura nos muestra con toda claridad que Pilato actuó definitivamente con suma cobardía. El grito de la multitud lo amedrentó, como lo muestra Lucas. La petición de la multitud doblegó su conciencia y la voluntad de la multitud lo llevó a pecar grandemente. La elección es entre la verdad y la ambición. Esa era la decisión que él estaba tomando, entre la verdad y la ambición, entre la conciencia y la conveniencia. Nosotros también vamos a ser probados en eso. Muchas veces vamos a ser enfrentados a mostrar y decir y defender la verdad versus la ambición de obtener las cosas que nos están ofreciendo. O nuestra conciencia va a ser probada en función de la conveniencia, hermanos queridos. Y hermanos, qué invitación más grande nos hace la Escritura en Romanos 8:32, darnos cuenta que nuestro Señor no escatimó por nosotros los pecadores. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, dice la Escritura. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y esto es digno de mención, hermano, es digno de ser mencionado. Cristo fue a la cruz, soportó esta flagelación, este vejamen tremendo que sucedió, esta montonera de mentiras acumuladas, todo este proceso indigno, toda esta mala intención y humillación, porque Él nos amó primero. Nuestro Padre nos amó, Cristo nos amó, Dios nos ama, hermanos. Qué importante es darnos cuenta cuánto tenemos también entonces que revisar nuestro propio corazón para no tener actitudes muy similares a veces a las que Poncio Pilato ha tenido y los propios judíos también. Hermanos, la Escritura, y con esto quiero terminar, dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué hermoso texto. Dios nos ayude a nunca avergonzarnos, aunque seamos llevados como ovejas de matadero, aunque seamos presentados frente a un juicio injusto, aunque se nos intente condenar por cosas que no hemos cometido, cuando seamos perseguidos por el nombre de Cristo, hermanos, levantemos nuestras cabezas y defendamos la verdad. Que la conveniencia no mueva nuestras conciencias, que la conveniencia económica, ni social, ni prestigio, nada sea más importante que la verdad de Cristo en nuestros corazones. Damos gracias al Señor por su palabra y te quiero invitar en este día a que si Dios ha hablado tu corazón, si te das cuenta cuán importantes son estas temáticas para tu corazón y Dios te está llevando a una reflexión sobre lo que es valioso e importante en tu vida. Y si hay temor en tu corazón frente a hablar de Él, si hay temor en mostrar realmente la verdad y defenderla, que Dios en este día fortalezca su corazón, como también el mío, para proclamar su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque nos has sostenido, Señor. Y en esta palabra que hemos estudiado, Señor, hemos visto cómo tú, Señor, obras, cómo tú, Señor, te presentas en humildad y poder, Señor, al mismo tiempo, con una gracia impresionante, Señor, con una sabiduría impresionante. Por eso te rogamos, Señor, que cuando tengamos que enfrentar cosas como estas, donde nuestra fe es probada, donde nuestra conciencia es probada, seas tú, Señor, guiándonos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Padre, y en este día también quiero orar, Dios, para aquellos corazones, Señor, que se han dado cuenta que están lejos de ti, Señor. Lejos de ti. Padre, que quizás están sumidos en el pecado, Señor, en algunas áreas de su vida. Padre, yo te ruego, Padre, por cada uno de ellos, que tú les traigas, Señor, y tú les consueles con el Evangelio, Padre, donde hay realmente restitución, sanación, Señor, liberación, porque tu palabra y tu Espíritu, Señor, pueden hacer eso y mucho más abundantemente, Padre, de lo que pedimos o entendemos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nuestra hermana Olga va a estar compartiendo también algunos avisos importantes. Dios les bendiga. Hermanos y amigos, qué dicha y qué agradecido debe estar nuestro corazón por haber recibido el mensaje de la palabra en esta mañana. Bendito sea Dios por ello. Queremos, para finalizar, recordarte la importancia de mantenernos siempre conectados como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, reconociendo cuánto nos necesitamos para edificación y crecimiento mutuo, y agradecidos por el enorme privilegio de amarnos y acompañarnos en este caminar, únicamente porque Cristo nos amó primero. También queremos recordarte las diferentes actividades que como iglesia tenemos durante la semana. De lunes a viernes a las 9 de la mañana tenemos el programa Conexión, Crecimiento y Servicio, con temas sobre liderazgo, historia de la iglesia, temáticas para matrimonios, entre otros temas que sabemos serán de mucha edificación para nuestra vida. Los días miércoles a las 21 horas tenemos nuestra reunión de oración pública, una maravillosa oportunidad para clamar a Dios, para interceder por nuestras necesidades, por la de nuestros hermanos, amigos, familiares y de nuestra comunidad en general. También los días jueves a las 18 horas tenemos las clases del Reino Maravilloso de Jesús. Te invitamos para que nuestros niños no se pierdan ninguna de estas clases, ya que ellos también reciben de una manera clara y entretenida el mensaje de la palabra del Señor. Los días viernes tenemos las reuniones de grupos de conexión. Una hermosa instancia para que nuevamente reflexionemos sobre la palabra de Dios, para que nos amemos, para que compartamos. Te invitamos a que no te pierdas esta oportunidad y a que dispongas tu corazón a unirte a uno de ellos si es que aún no eres parte. Puedes comunicarte con nosotros, asimismo si tienes una petición de oración, a nuestro número de teléfono, más 569-3494-6278 más 569-3494-6278 o escríbenos un correo electrónico a cristoeternoredentor@gmail.com. Bueno, hermanos, quiero que para finalizar nuevamente agradezcamos al Señor en oración por este tiempo maravilloso y también para encomendar nuestra semana. Padre Celestial, cuán dichosos somos, Señor, de poder dirigirnos a ti en esta mañana. No hay ningún mérito en nosotros que lo haya permitido, Señor, sino solo el puro afecto de tu voluntad. Humildemente venimos delante de ti y encomendamos esta semana, Señor, en tus manos. Pero sobre todo encomendamos que el Espíritu Santo nos ayude a depender cada día más de ti, a buscarte en oración, a buscarte en tu palabra. Sabemos que esa es la única forma en que nosotros podemos entender cuánto te necesitamos, Señor. De la misma manera reconocemos que tú eres bueno, que tú eres grande, amoroso y soberano, que tienes cuidado y gobierno de toda tu creación y que tienes todo bajo tu control, Señor. Gracias por eso. Gracias porque dispones todo para tu gloria y para el bien de nosotros, tus hijos. Amén. Bueno, hermanos, espero que tengan una hermosa semana. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos.